cosa que ahorita... No hagas caso. Es que estaban diciendo que lo están grabando, ¿no? Entonces, el sentirnos con ese verdadero ser, es muy rico estar en Devachan, ¿no? Si ya hablaron de Devachan, según los maestros, pues es exactamente llegar, salir de las raíces de la tierra y subir y llegar hasta la flor, y lo dicen en las cartas, ¿no? Llegar hasta la flor de Udumbara. O sea, llegar a este lugar donde realmente vamos a disfrutar de todo lo bueno que hicimos para hacerlo nuestro, o sentirlo que lo tenemos. O sea, cuando una persona siento que aquí es muy buena, es porque ya lo ha trabajado. Aquí también decimos que cuando estamos en la teosofía es porque realmente ya hemos hecho algo en vidas anteriores. ¿Por qué? Porque no es fácil la teosofía. Adentrarnos dentro de la teosofía es un poco difícil, porque una de las cosas que nos piden es que no solamente vayamos con todas las reglas morales y éticas que marcan el bien, por el bien mismo, sino que también nosotros lo practiquemos. O sea, seamos servidores de esos poderes del amor que acabamos de invocar. O sea, el darnos hacia los demás. O sea, es una doctrina de dar, pero generalmente el ser humano pues quisiera recibir y solo recibir. Tenemos las manos y las abrimos para pedir, no las abrimos para dar, generalmente, ¿no? Hay quienes se pasan de buenos, ¿no? Y dan muchísimo. Y aquí he encontrado mucha gente y hay mucha gente en todas partes que es buenísima. Y es porque ya, como digo, ya ha reencarnado a lo mejor muchas veces, pero si ojalá y pudiéramos reencarnar con conciencia. Lo que pasa es que cuando salimos de Devachan, pues así como cuando nos vamos, cruzamos el río Estigio, o sea, del olvido, igual cuando venimos hasta cierto punto ya no recordamos las vidas pasadas. Entonces es difícil creer en la reencarnación. Pero la reencarnación realmente es una doctrina necesaria y los maestros creen en ella, y nosotros los cristianos, por ejemplo, si nos ponemos a ver la vida de Jesús, pues Jesús era un judío y creía en la reencarnación como ellos. Entonces es una de las cosas que sentimos que es necesaria. Y se dicen tantas cosas, pero a ver, hablen los demás. Muchas gracias. Pues un comentario, por favor. Tere o Rafa. Ok, voy a leer tantito de lo que viene en el glosario teosófico, como para tener un punto de referencia o de apoyo. Si me lo permiten, dice, la filosofía esotérica, hace rato que mencionaba la señora Leonor acerca de esta necesidad, es desde el punto filosófico. Bueno, nos dice, la filosofía esotérica afirma pues la existencia de un principio imperecedero e individualizado que habita y anima el cuerpo del hombre y que a la muerte de este cuerpo pasa a encarnarse en otros cuerpos después de un intervalo más o menos largo de vida subjetiva en otros planos. De este modo, las vidas corporales, o sea, de las personalidades en las que estamos ahora, las vidas corporales sucesivas se enlazan como otras tantas perlas en un hilo, siendo este hilo el principio y siempre viviente, y las perlas, las numerosas y diversas existencias o vidas humanas en la Tierra. Con esto creo que podemos partir.
¿sí? O sea, hay un principio que le llamamos ego reencarnante o el manas, y cada vez que llega al final de un periodo de existencia en este plano, deja esa vestidura o ese cuerpo, y ese principio junto con otros principios se va al siguiente nivel, digamos, a otros planos, ¿sí? Que le llamamos planos post-mortem, por decirlos así, o estados post-mortem, ¿sí? Entonces pasamos a esos estados. El cuerpo físico, pues aquí ya ustedes saben qué es lo que sucede con él, ¿sí? Ya sea que lo incineren o lo sepulten, finalmente se vuelve a integrar a la tierra, ¿sí? Y así habría que ver la Constitución Septenaria, no sé si ya la vieron con Enrique Sánchez, pero bueno, pasamos a siguientes planos, y ahí es donde se habla de vida después de la muerte. Por ahí pasamos un periodo más o menos largo, y hay 3 estados por lo que pasamos, 3 estados post-mortem, hasta que llega el momento en que retornamos a la tierra, reencarnamos. O sea, ese ego reencarnante vuelve a tomar un nuevo vehículo, un nuevo cuerpo, ¿sí? O una nueva vestidura, a veces se menciona así. Entonces, más o menos eso es la idea de la reencarnación. La reencarnación es necesaria porque si no muriésemos, nos agotaríamos, nuestra energía se agotaría y pues estaríamos aquí, pues no sé, vegetando, por decirlo así. Todo en la naturaleza necesita un periodo de reposo. Digamos, por eso está la ley de los ciclos, como el día y la noche, ¿no? En otros niveles más de mayor periodicidad, pues está el Manvantara y está el Pralaya. O sea, se repiten esta ley de los ciclos. No sé si alguien más quiere agregar algo o comentar al respecto. Tere, por favor. Sí, estaba levantando la mano. Bueno, si es un curso introductorio de teosofía, tenemos que recordar que es introductorio, porque pues tengo entendido que es una sesión prácticamente la que están tomando para cada tema. Entonces decíamos hace rato que se comentaba acerca de elegir a los padres, que es una metáfora, ¿no? Blavatsky deja mucho escrito acerca de la muerte. Efectivamente, como comenta Rafa, pues hay un bardo que es un proceso que sufre, por decirlo de alguna manera, el desencarnado. Este proceso se separa en 3 estados, y a todo el proceso como tal se le llama bardo, ¿sí? Entonces, este bardo comienza con la muerte física y termina con la salida de Devachan. Pero, ¿qué hay en este periodo, en este bardo? Cuando el cuerpo físico muere, estas otras entidades que nosotros, si ya vimos la clasificación septenaria en estos inicios del curso de teosofía, estamos compuestos, ya sabemos, por 7 entidades. Entonces, cuando el cuerpo físico, que es lo más denso, muere, los otros 6 vehículos quedan a disposición de las leyes de la naturaleza, ¿sí? Después ocurre una entrada en Kamaloka, que es algo también metafórico, porque en realidad esos estados son estados de conciencia, ¿sí? Todo esto que tiene que ver con los estados después de la muerte son procesos subjetivos que le ocurren al desencarnado, pero también le ocurren al ego reencarnante. Entonces, primero tenemos que tener clara la clasificación septenaria, ¿sí? Eso es básico para saber entonces qué es lo que muere y qué es lo que va a reencarnar. Eso lo tenemos que tener muy claro, por un lado. Y por el otro, estar conscientes de que la reencarnación es una ley de la naturaleza. En la clave de la teosofía, Blavatsky menciona que hay 2 leyes que debemos aprender y enseñar, pues, básicamente a cada hombre o mujer desde la infancia. Estas 2 leyes que tenemos que aprender muy bien son la reencarnación y la ley de karma. También con respecto del karma tenemos ahí como que tabús y malas ideas y falsos paradigmas, mitos. Bueno, no me gusta mucho usar la palabra mito enfocada hacia esto, pero tenemos como que conceptos arraigados que no tienen mucho que ver con karma, porque karma en realidad encierra todo el proceso.
Es decir, desde el pensamiento, desde la emoción, hasta el acto. Todo eso encierra karma. Y desde luego no tiene una connotación mala. O sea, cuando hablamos de karma, casi siempre en Occidente lo relacionamos con un castigo, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con esto. Entonces, también son leyes que además tenemos que estudiar detenidamente. Si nosotros tenemos claro esto, entonces podemos comenzar a comprender qué realmente es lo que reencarna. Porque todavía se utilizan a veces palabras o frases como cuando yo regrese, ¿no? Cuando yo renazca, cuando yo reencarne, pero realmente nosotros no nos acordamos de encarnaciones anteriores. ¿Por qué? Porque ese tipo de memoria está alojada en el cerebro físico. La memoria que tiene que ver con la personalidad está alojada en el cerebro físico. Y el cerebro físico muere con el cuerpo físico. Entonces, cuando hay un futuro renacimiento, lógico que no hay recuerdos porque se trata de un cerebro nuevo. Entonces, ¿quién reencarna? Si yo tengo clara la clasificación septenaria, voy a entender que el ego reencarnante es la mónada, que ya sabemos que son estas dos entidades espirituales, o sea, el espíritu propiamente dicho, más Buddhi, es la mónada, ¿sí? Pero el ego reencarnante es esta mónada, o sea, Atman Buddhi, más manas, ¿sí? Pero manas es dual en sus funciones. ¿Qué significa esto? Que manas es el pensador en general, digámoslo así, ¿no? Para medio comprenderlo un poquito más fácil. Pero manas suelta una proyección sobre la personalidad y a esa proyección es a lo que nosotros le llamamos mente. Esa proyección que alumbra la personalidad es la que muere junto con la personalidad y se queda disgregándose en este estado que le llamamos Kama Loka, que significa el lugar de las emociones. Kama algunos lo traducen incluso como amor, pero en realidad significa apego, pasión, deseo. Entonces, poco a poco nos tenemos que ir aproximando a las leyes y a los principios humanos para poder hacerlo más fácil, ¿no? De comprender. Muy bien. Pues, Miguel Burgos, levantaste la mano. Gracias, Tere. Miguel. Miguel Burgos. Ah, No tenía yo el micrófono prendido, perdón, el audio apagado. prendido. Quiero seguir el hilo que acaba de tender Teresita y lo que quiero compartir es esto. Ella dice que al cumplir su ciclo, el cuerpo físico, los principios relacionados con él y específicamente los relativos a la personalidad evanescente, es decir, porque dura muy poquito y está formada de máscaras, de pensamientos, de lo que se vivió durante la vida, pero también de aquello que ha sido inspirado por lo superior. Cuando hablamos acerca de egoísmo, hablamos acerca de esta falsa personalidad y es falsa porque no refleja, no permite que lo permanente, que lo verdadero se exprese y cumpla una labor en este plano. Desde luego, cuando se habló acerca de que aquella memoria del alma, es decir, el ego reencarnante, al tomar simbólicamente del agua del río Estigia, olvida todo al pasar hacia este plano y Tere lo complementó objetivamente este olvido con el hecho de que el cerebro físico es nuevo y no tiene por qué recordar o hacer consciente esta memoria del alma, porque ni siquiera se termina de encarnar el ego superior en este nuevo vehículo.
y las cualidades de ese ego superior no son totalmente claras en su expresión en este plano, por más que, y con esto recuerdo que no hay absolutos en ningún rasgo de la enseñanza, porque lo que se compartió y se ha dicho muchas veces es apenas un velo, la punta de un velo que se alcanzó a levantar y se alcanza a ver un poquito de la luz que hay detrás del velo. Entonces, van a aparecer aparentes contradicciones y cosas parecidas a esto que tenemos que conciliar. Y estas, por ejemplo, lo que intento comentar es una de ellas. ¿Cómo es que niños pequeños que todavía no han sido condicionados por las tendencias del campo familiar al que llegaron y consecuentemente son mucho más libres de expresar lo que en esencia ellos pueden recordar, suelen comentar acerca de una vida anterior en que fueron, si es un niño, fueron antes una niña y que vivían en una casa así y así, y que cosas como esas. Lo que quiero decir es que no hay absolutos en la enseñanza, tal como la conocemos ahora. Hay que irla descubriendo y hay que ir conciliando esas aparentes contradicciones y tener conciencia de que no solamente es lo que se nos compartió como escrito, sino es nuestra propia experiencia de vida, por nuestro estudio, por darnos cuenta, por escuchar y llegar a conclusiones, que vamos teniendo una conciencia algo más clara de lo que realmente se vive en estos términos. Por otra parte, hay algunas, por ejemplo, me gusta a veces citar de pasajes bíblicos, por ejemplo, en este sentido respecto a dejar el cuerpo físico y despertar a un nuevo nivel de conciencia. Una cita es 1 Corintios 15 del 42 al 44, donde cita el apóstol Pablo. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción. Se siembra en deshonra, se levanta en gloria. Se siembra en debilidad, se levanta en poder. Se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual. Si hay cuerpo físico, también lo hay espiritual. Y entonces, tanto el camino de regreso al Devachan, ¿no? Sí, porque pues de allá salimos también, porque el plano más real desde la enseñanza teosófica es ese, porque es un plano mental superior en el cual vive y desde el cual se proyecta nuestro ego superior. Se forman personalidades más falsas o verdaderas y se lleva a ese plano después del ciclo de vida en este plano lo que corresponde a esos niveles, lo que fue influido desde esos niveles. Y allá se vive el Devachan, pero con una cierta identificación que es necesaria para el descanso. Es decir, inmediatamente después de haber vivido una personalidad, y digo inmediatamente por decirlo de alguna manera, porque ha habido otras personalidades proyectadas desde ese ego reencarnante, tiene que haber una suficiente identificación con el recorrido que se ha vivido para que ese Devachan sea lo máximo, el ideal de lo que se pudo haber vivido en este plano y no se vivió, con unas condiciones de conciencia diferentes, porque todas las dificultades y egoísmos de este plano no entran ahí. Solamente lo que, como dijo el Maestro Jesús, acumulen para ustedes tesoros en el cielo donde no entran ladrones por fuerza y hurtan, y el moho no corrompe.
Esos tesoros en el cielo son esa energía, esos recuerdos, eso que se vivió en este plano que corresponde a aquello. Y lo que se vive en este plano que corresponde a aquello, a quien no genera karma, pero allá sí. Porque corresponde a ese plano. Lo que se vive en este plano se queda aquí, lo relativo a este plano. Pero lo que se vive en este plano relativo a aquello, se recoge allá. Claro, llega el momento en el que se agota esa energía, ese tesoro en el cielo se ha gastado lo suficiente, pero las cualidades que son propias del ego reencarnante, lo que aquí pudiéramos ilustrar como valores, esos están, y las habilidades propias de ese plano han sido reforzadas por ese sueño. No hay ninguna pérdida, hay ganancia en todo el proceso que se vive allá también. Y entonces hay una mejor posibilidad de regreso, una mejor adaptación a las circunstancias que se vivieron antes y que no se pudieron resolver. Pero ahora la proyección desde ese ego reencarnante en términos de los escandas o los racimos de atributos que se fortalecieron allá durante el sueño de Bachánico, dan una mejor oportunidad a la nueva personalidad. Pero es claro que estoy comentando esto de que la anterior personalidad procuró el contacto y el desarrollo y la influencia de lo superior. Y entonces, como sea, el resultado para la siguiente personalidad, este fortalecimiento también lo trabajó la personalidad anterior, con toda la falsedad que se pudo haber vivido a través del egoísmo, pero por la ganancia de la influencia que ya trabajó en esta vida anterior y que presenta una mejor oportunidad para la nueva. Es todo por ahora. Muchas gracias. Conchita, ¿querías tú decir algo? Gracias, Miguel. Muchas gracias. Sí, hacer un breve comentario. Recordemos que lo que perece, por llamarlo de alguna manera, es la personalidad, ¿sí? O sea, lo que está encarnado, la personalidad o sea, el intelecto, por así decirlo, los valores que se alcanzaron en una etapa de vida, esos no se pierden, esos quedan impregnados, y cuando se da todo el proceso del bardo y regresamos, se van a añadir a ese nuevo ser. Ahora, los pequeños antes de 7 años, claro que pueden tener vivencias que un adulto ya no tiene, porque un pequeño tiene la oportunidad de tener acceso todavía a ciertos niveles y él puede recordar ciertos pasajes dijéramos, de vidas anteriores, y lo puede hacer muy bien, pero después de los 7 años es lo que en provincia se dice, se cierra la mollera. No sé si han escuchado eso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ya hay otra perspectiva, ya trabaja Manas. Recordemos que Manas es el 5º principio del hombre, que es la mente, y que puede ser Manas superior y dijéramos Manas inferior. No quiere decir que haya 2 Manas, de ninguna manera, solo es uno, solo es uno. Ahora, ¿cómo vamos a acceder a Mana superior, llamado también cuerpo causal? Pues debido
a los actos nobles, a la pureza de vida. Eso que vamos impregnando es lo que va a pasar para la siguiente encarnación. Ahora, lo que hicimos no tan bien, ¿verdad? Pues también se queda en los escándalos y cuando regresemos, pues nos van a dar lo que merecemos. No nos dan ni más ni menos, sino lo que hemos acumulado. Y a partir de ahí vamos a continuar el proceso evolutivo del hombre, de la humanidad. Y recordemos que el evolucionar del hombre como género humano es evolucionar el universo. Y para eso estamos aquí, para evolucionar el universo, ayudar a esa evolución. Ahora, la humanidad va a evolucionar porque no hay vuelta de hoja. ¿Cuántos millones de años? Pues quién sabe. Este tipo de estudios que se hacen y que por karma, por alguna buena acción, nos dio acceso a estar aquí, aceleramos ese proceso evolutivo. Ese proceso evolutivo no es para nosotros, es para ayudar a la evolución de los demás. ¿Y cómo se da? Por el estudio, por la práctica, que bueno, algunos lo mencionan como servicio, otros como trabajo, como gusten mencionarlos, pero son los actos nobles. Eso es lo que hace al hombre evolucionar. Porque si nosotros nada más estudiáramos teóricamente teosofía, pues a lo mejor llegamos a ser eruditos. Pero bueno, ¿qué tipo de eruditos? Como los científicos. Hay científicos brillantes, pero si no tienen una causa noble, pues se vuelven monstruos. Entonces, es tener una causa noble, ¿para qué? Para ayudar. Y el ayudar, eso es lo que va generando más. No recordamos lo que vivimos en otras vidas y lo más probable es que sea lo mejor, porque lo que no habremos aprendido en una vida es como en la escuela, vuelve a ser otra plana, o sea, repítelo, ¿no? Y si no lo aprendimos, lo vamos a tener que repetir. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo aprendamos. Y es mejor no recordar. Imagínense que me toque vivir con alguien al que yo le hice daño, o que yo me acuerde de alguien que me hizo daño, en lugar de hacer bien para la evolución de esa alma, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Como estamos sujetos todavía al karma, ¿verdad? Entonces, en lugar de evolucionar, pues nos vamos a detener, y qué bueno que no recordemos. Es mejor seguir y tratar de vivir lo mejor que podamos para no hacer más grande el karma que ya traigamos de otras encarnaciones. Entonces, es trabajar y no por el hecho ponernos como meta, ay, yo voy a agotar el karma que traigo. No, voy a ayudar en lo que pueda a los demás. ¿Cómo? Estudiando, reflexionando y sirviendo hasta donde se pueda, ¿no? Y eso sí, tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, porque recordemos
que nosotros modelamos el mental con nuestros pensamientos. Y no hay goma para borrarlos, ¿eh? Así es que abusados, porque eso queda impregnado y se nos regresa. Es la ley del boomerang. Entonces, pues es lo único que quiero compartir y que no debemos de perder eso de vista, sino continuar. Y además, recordemos, nadie me puede enseñar nada. Yo tengo que educir, o sea, sacar de adentro lo que yo traiga para ir concluyendo en mi mente, dijéramos, intelecto al principio, y luego irlo transformando en nobles pensamientos para la evolución del universo. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Conchita. Muchas gracias, Connie. Por aquí está también nuestro hermano, Guillermo Reyes, también un conocedor del tema, bueno, también expositor de nuestra Sociedad Teosófica. Guillermo, buenas tardes. Si quieres comentar algo. Hola, Ahí buenas está. tardes a todos. Vengo integrándome, sería un poco atrevido de mi parte abordar, no sé exactamente lo que han estado viendo, pero como en todo, siempre lo más importante es las preguntas que tenga el auditorio y quizás sobre eso podamos aportar o hacer alguna acotación. Sí, muchas gracias, Guillermo. Sí, estamos viendo la reencarnación, o sea, un temario que estaban en el curso introductorio de la sociedad. Ya tenemos, aquí estamos con nuestros, hermanos que de varias logias que ya tienen también cierto conocimiento igual que tú, como Rafael Enrique, Miguel Burgos, Leonor Ruiz, Tere Ayala, Conchita. Pues Y bueno, está todo Broadway. ¿mande? No hay problema. Está todo Broadway. Está todo Broadway. Gracias, les agradezco mucho. Para los Qué bueno que están están apoyando entre todos para el curso, sí, me parece muy bueno pues contar con todos. Nosotros no habíamos tenido oportunidad de entrar, al menos yo tenía la intención de entrar con Enrique porque me platicó cómo se estaba dando. Enrique, para los que están nuevos, pues él tiene habilidades docentes muy prácticas, docentes muy específicas. Sí, tiene esa habilidad. así es. El día de hoy Enrique tuvo un asunto personal y bueno, la idea es obviamente agradecer a todos los que están, dicen que no te escuchan bien, Guillermo. Por ahí. Bueno, pondré el micrófono más cerca. Ándale, Para pues, que me muy puedan bien. escuchar. Así es. Entonces, el tema que hoy tocaba era, o es, reencarnación. De todas maneras, la siguiente semana, Enrique, esperemos que ya se integre y siga con el curso. Pero para todos los que están, y agradecemos que estén integrados en este curso introductorio, pues no es por nada. Yo la verdad agradezco que se hayan integrado personas aquí en México que conocen del tema, saben mucho, y pues sí me gustaría que si quieren ustedes hacer ya preguntas, pues adelante. Somos, pues ya tienen aquí tenemos aquí todos nuestros conocedores al respecto. Por el medio del chat o esto pueden hacer las preguntas o directamente en voz. En voz y mediante chat. Si gustan, alguien, tienen alguna duda o las preguntas que tengan de lo que es la reencarnación y por qué reencarnamos, o sea, es como inicié, ¿no? O sea, y ya más o menos preguntaron. Y por qué de repente hay Mozart por ahí, ¿no? Que a los 3 años ya saben tocar, o preguntas de esas que ustedes tengan alguna duda o personales.
A ver, María Negrete. Y Hola, Salomón buenas también. A Hola, ver, María buenas- Negrete. Lulú. Hola, gracias. Pues a mí como que siempre me ha causado cierta curiosidad, por llamarle de alguna manera, ese paso, ese umbral de la muerte, cuando alguien está en esa situación que está muy grave y de repente se repone, está muy contento, como que dijeron, ya la hizo, y se despide de todos, muy contento, y se va. ¿Qué hora? ¿Qué pasó? Pensábamos que ya había cambiado la situación. Y comentarios de personas que saben, decía que hay un momento en el que por esos misterios de la muerte, como por compasión, se empiezan a segregar endorfinas, el mismo organismo. Y entonces ese trance ya no es, bueno, como todos nos imaginamos, que es horrible porque finalmente pues, nos proyectamos y es una pérdida. O sea, es así. Y luego, porque los espantos famosos. A mí me ha pasado. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con esas entidades que ya desencarnadas y que todavía, pues, deambulan y se hacen notar y se hacen presentes? ¿Qué pasa? Por lo pronto. Lo de los niños también muy interesante, pero me imagino que alguien lo va a preguntar y ya tendremos más datos. Pero en ese sentido, ¿qué me pueden decir? ¿Alguien quiere contestar de nuestras personalidades? Si me permites, Sí, Leonor. Rafa. Miren, más allá de todo lo escrito sobre reencarnación, karma, en fin, de todas las leyes y doctrinas del universo, mencionaron algo muy importante, la experiencia personal. Ahora con motivo de la pandemia, en donde pues en algún momento se llega uno hasta estresar pensando en todo lo que está ocurriendo y más si se pone uno a ver las noticias y demás. Pero hubo un momento en que recordé la enseñanza y me puse, pues no a meditar, pero sí a reflexionar en silencio y llegué a una percepción o sentimiento o percatación, como gusten llamarle. Desde luego que tienen diferentes significados, pero creo que ahorita lo que quiero es transmitir lo siguiente. Tuve tanta confianza en que si me tocaba, pues no importaba. O sea, sentía yo tanta confianza de que estas enseñanzas son verdaderas, y no porque haya yo recordado mis vidas pasadas, ¿no? Sino que fue como algo que sentí que me liberé de de ese mundo de datos que nada más nos estaban metiendo miedo, por decirlo así. Entonces, me sentí tan tranquilo que así anduve unas horas, pero después, o sea, que pude haber salido entre la gente a platicar y sin cubrebocas y todo eso. Pero ahí vienen los apegos, como mencionan, ¿no? Y bueno, es que no es algo personal, sino tengo familia, todavía hay quienes requieren cierta ayuda, por lo menos de pasarles algún mensaje o algo. Yo tengo que poner más atención en la personalidad, por decirlo de alguna manera. No sé si fue la personalidad diciendo que le voy a poner a la atención a la personalidad o algo más allá de la personalidad. Pero sí sentí esa confianza, ¿verdad? Desde luego que hay que seguir las normas, hay que cuidarnos, hay que protegernos, ¿sí?
O sea, en cuanto a la pregunta esa de qué pasa, o sea, no necesité estar al borde de la muerte para percibir algo así, de esa tranquilidad, de esa paz. ¿Sí? ¿Por qué reencarnamos? Pues puede haber más de una respuesta, ¿no? Técnicamente es por las causas de nuestras tendencias mentales, ¿sí? Que estamos aferrados a la vida, por una parte, pero por otra parte, la ley de evolución nos dice que es necesario vivir esto, es necesario vivir la personalidad. No se trata de que en una vida ya, en términos budistas, alcancemos la iluminación, ¿no? O sea, la ley de evolución se cumple, la ley de periodicidad, todo a su tiempo. Podemos acelerar en parte eso, nada más, pero no es de que ya me aprendí todo y ahora lo voy a vivir al pie de la letra a ver si es cierto, sino que lo vamos viviendo poco a poco, ¿sí? Todo esto es gradual, hay que tener en cuenta eso, todo esto es en base a gradaciones, ¿sí? De la vida diaria, vamos aprendiendo, poniendo atención a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, nuestras acciones, ¿sí? Poner la atención, por eso se habla de la autoobservación, ¿sí? Solamente es seguir poniendo toda nuestra atención en lo que hacemos y en lo que decimos. No es nada fácil, no es nada fácil. Seguido me río de mí mismo cuando hago una cosa que no debía de hacer por estar distraído. Pero ahí está la enseñanza, tengo que poner más atención. ¿Sí? Es debido a nuestras tendencias, por lo que generamos una reencarnación en el lugar que lo generamos. He escuchado muchas veces que dice que elegimos a nuestros padres, como si a última hora, ya, pues me convienen estos o me gustan aquellos, ¿no? Sino que los elegimos a través de la ley del karma, o sea, a través de lo que vivimos en esta existencia. ¿Sí? A través de eso generamos el karma y el karma, por decirlo así, o los señores del karma, es lo que nos dice, te toca esto. Y entre esos señores del karma, yo considero que está en armonía el ego, por eso es que el ego, el ego superior, el ego, ¿sí? Nuestro verdadero ser, ¿sí? Por eso es que se dice que elegimos a nuestros padres, porque elegimos lo que necesitamos vivir, lo que es propio para evolucionar. Nada más. Gracias. Gracias. Mamá, ¿levantaste la mano? Bueno, sí, ahí voy a decir. Respecto a lo que estamos viviendo en esta encarnación, pues es, como dicen, me recuerdo que alguien, porque sí escucha uno muchas cosas con respecto a teosofía, cuando no se mete uno de lleno a estudiar la doctrina secreta, y la doctrina secreta está uno léela y a veces no la entiende uno, o sea, pero las bases teosóficas realmente, como dijo Tere, pues hay que aprenderlas, hay que vivirlas porque son leyes. O sea, necesitamos entender que las jerarquías, que todo lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo por las leyes. Dicen que los dioses hicieron las leyes y fueron tan buenas que los dioses mismos las viven y como dicen, las trabajan y para vivirlas y trabajarlas, así como hay ese karma o que es una ley, también hay un dharma, o sea, un deber hacer. O sea, todos necesitamos tener un deber para hacer, ese darnos nosotros mismos, porque somos parte de todo y somos todos los que, ¿cómo se llaman? Como dicen, trazamos nuestro círculo, no se pasa, que es nuestro cuerpo causal, y que allí están, ¿cómo se llaman? Las cosas buenas, como dijo Conchita, que solo dejan pasar, como dicen, lo bueno que hemos hecho, lo que estamos, aquellos que estamos como ahorita que se abrió con la invocación,
el que los que queremos servir a los poderes del amor, estar involucrados con el amor mismo, es el amor a la humanidad. Porque soy una célula de la humanidad y tengo que cumplir con el trabajo que me tocó hacer como célula de la humanidad. Y que muchos quisiéramos ser, como dicen, el amor está en el corazón, pues yo quisiera ser una célula del corazón, ¿no? Pero a lo mejor me tocó ser la célula de un pie, ¿no? Y que ¿cómo se llama? En astrología decimos que los pies es nuestro karma, o sea, es aquellos que nos están dirigiendo hasta cierto lugar. Pero eso es parte de nuestra personalidad y eso es parte de, como dije, estamos escogiendo o más bien aceptando cuando venimos a vivir aquí en una reencarnación. Como dicen, cuando sentimos ese impulso en Devachan que se llama Trishna, el impulso de vida, venimos porque ya agotamos toda la felicidad del cielo, del Devachan, el lugar de los dioses, ¿sí? Porque yo soy un dios en potencia, encerrado en un cuerpo, como dicen, terrestre. Y como dicen, estoy ayudando a la evolución. Primero, a la evolución de la Tierra. Dicen que la humanidad es el cerebro de la Tierra. ¿Por qué? Porque pensamos. Guillermo nos dio muy buenas pláticas sobre ¿cómo se llama? El manas. ¿Sí? Puede ser manas superior o manas inferior, es lo mismo, ¿no? Es nada más el que nosotros separamos dentro de nosotros lo que nuestro intelecto o lo que alcanzamos en esta encarnación con nuestro cerebro físico a comprender. Hay quien se les da el estudio, pero hay quienes no se les da el estudio y sin embargo a veces saben más que los que están estudiando y leyendo la doctrina secreta, porque cuesta trabajo leer la doctrina secreta, o sea, por eso vamos y buscamos cosas más fáciles de entender y nos ayudan todos los que han estudiado y están tratando de explicarnos las cosas más fácilmente. A mí me encanta o me encantó desde chica los cuentos. Entonces, por ejemplo, yo entendí la reencarnación y la muerte con el cuento de la Sirenita, pero no el cuento de Walt Disney, porque muchos conocemos el cuento de la Sirenita por Walt Disney. Pero yo me acuerdo de chica que a mí me lo contaron, y me lo contaron de manera que la Sirenita aceptó que le cortaran la cola de la sirena y tuvo que sufrir mucho, lo que preguntó Lulú. ¿Por qué algunas personas que van a morir se levantan tan alegres? Porque creamos endorfinas, no sé, la cuestión te pueden decir científicamente que nosotros creamos nuestras endorfinas y aún con los dolores físicos que llegamos a tener porque no cuidamos bien nuestro cuerpo y a través del tiempo, pues yo por ejemplo me caí y me rompí el hombro y me duele mucho el brazo y no he podido recuperarlo, me tengo que operar, pero lo estoy pensando, porque no tiene caso que yo me exponga a una muerte, porque no hay que buscar la muerte va a llegar cuando nosotros ya realmente agotemos esa pila o esa energía de vida que tenemos. Eso es lo que yo siento. Pero esta sirenita quiso salirse de su medio ambiente, quiso conocer un medio ambiente diferente a él y aceptó que le cortaran su cola y le hicieran 2 piernas y cada vez que daba un paso sentía muchas punzadas dentro de esa pierna y sin embargo por ese amor y ese el apego que tenemos por otro ser humano,
pero un apego de quererlo atrapar, de quererlo tener con uno mismo, porque se enamoró de un príncipe. Y como también yo digo, a veces nos enamoramos de un príncipe, lo besamos y se convierte en un sapo. Perdón, era al revés, el sapo lo besamos y se convierte en príncipe. No lo sé, pero es con respecto a cómo nosotros nos comportamos y somos los héroes, y somos las princesas del cuento, pero a veces las princesas se convierten también en brujas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo de nuestra vida? ¿Cómo usamos nuestros diferentes cuerpos o estados de conciencia? Entonces, realmente tenemos que darnos cuenta, ese darse cuenta, es hacer conciencia de cómo vivimos, el saber, y eso lo sentimos adentro. Cuando estamos obrando mal, pues hacemos el berrinche, gritamos, queremos imponernos, etcétera, etcétera. Bueno, esta sirenita no siguió con lo que debía seguir, se quiso salir y llegar a ser un ser humano y sufrió un montón de dolores y sufrió un montón de cosas, y al final del tiempo el príncipe no se casó con ella, el príncipe se casó con otra persona. Y entonces se cumplió lo que le dijo su padre, ¿sí? Si tú no logras el amor que vas buscando o esa meta que tú te impusiste diferente a lo que tú tienes el deber de hacer, o sea, de si te tocó ser sirena, pues tienes que hacer tu trabajo dentro de ese océano, que por cierto, hoy es el día del océano, según dicen por ahí, ¿no? Entonces, me tocó estar en el océano. Bueno, porque yo también soy una gota de agua del océano y no me tocó vivir en el océano, pero a mí ahorita, en este momento, me tocó vivir en la tierra y tengo un cuerpo terrestre, un cuerpo de materia. Tengo que luchar con esa materia y ese es nuestro trabajo, el poder sentir que no soy esta tierra que está metida en este cuerpo, y ya a estas alturas un cuerpo no tan joven, con todo como dicen, la energía completa, pero mientras yo tenga energía, voy a seguir caminando, porque soy un coche y que tengo mis caballos de fuerza, y voy a utilizarlos hasta el último. Y a lo mejor voy a morir con mucho dolor, que ojalá y mi ser superior se compadezca de este cuerpo que es tierra y que necesita sufrir, porque nada más por medio del sufrimiento aprendemos, porque si no nos duele no aprendemos. O sea, yo ahorita me estoy cuidando de no caerme, pero bien, un porrazo me tuve que dar bien fuerte. Y así es como vamos aprendiendo. Desde luego nos ayuda mucho el hecho de que, como dicen, es el finge del siglo XIX, nos haya dejado esta literatura que ella dio y que todo su cuerpo, lo que sufrió mientras lo estuvo escribiendo, pues es vamos a decir, es un héroe para muchas gentes, y hay que seguir lo que dicen, lo que hicieron los héroes y lo que hicieron los dioses. ¿Por qué? Porque ellos ya alcanzaron un nivel diferente a nosotros y tenemos que tener una meta, tenemos que tener una luz superior que nos guíe hacia arriba, porque ya estamos evolucionando hacia arriba. Entonces, este conocimiento nos ayuda a ser mejores cada día si lo ponemos en práctica, si servimos con amor, sobre todo. Ese es lo que yo siento que en la sociedad teosófica, con toda esta gente que me siento arropada, es mi familia, son mis hermanos. Bueno, y me da mucho gusto tener una hija entre todos ellos, una hija de mi carne. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender y tenemos que ver
que, por ejemplo, la sirenita, después de que sufrió porque, ¿cómo se llama? El príncipe se casó con otra, se puso a llorar y sus lágrimas cayeron en el océano y pues eran saladas, y entonces llegaron las otras y la llevaron ante el padre, y el padre le dijo: te voy a dar el mayor castigo del mundo, o sea, algo por desobedecer a las leyes divinas. Te voy a dar el mayor castigo, y este castigo es el olvido. Ese olvido que nosotros tenemos en una nueva reencarnación. Y sin embargo, como dicen, de niños accedimos a una vida anterior, o a lo mejor a vidas anteriores, no lo sé, yo no recuerdo muchas cosas de niñas. Es más, no recuerdo lo que comí en la mañana. Pero en fin, aquí estamos, y más o menos lo que yo digo es lo que yo siento y lo que me ha dado la teosofía, que me ha ayudado a hacer cada día mejor, mejor y mejor. Gracias. Muchas gracias. Ahorita va a participar Tere y después Miguel. Tere me pidió que compartiera esta imagen. Esta imagen, no sé si se logra ver. ¿Sí? Si la podemos ir haciendo grande de arriba para abajo. Ahorita sí, está bien porque se ve general. Esta tabla es, digamos que básica para poder comprender lo que ya vieron en sesiones pasadas, porque sí estamos hablando que ya trataron acerca de Devachan. Esta tabla sirve para comprender lo que es el bardo. Si ustedes ven en la primera columna del lado izquierdo, las letras están de abajo para arriba y dice bardo. Entonces, vemos que el bardo está precisamente formado por estos tres estados, que decimos además son estados subjetivos, ¿sí? Porque son estados que tienen que ver específicamente con el que acaba de desencarnar. O sea, qué clase de cama loca, qué clase de gestación y qué clase de Devachan es el que se va a vivir, el subjetivo. Es decir, que tiene que ver con las impresiones que acumuló durante la vigilia, ¿sí? Entonces vemos que primero la muerte física aparece fuera de este bardo, y que el bardo entonces empieza en la entrada en cama loca y termina con la salida de Devachan. No sé si tenemos tiempo de estudiarla, esta tabla ojalá puedan pasársela a los que están participando de este curso, para que ya con calma cada uno la pueda ir revisando, y en las posteriores reuniones pues seguramente van a tener muchas preguntas, porque hay mucho material para preguntar. ¿Qué pasa? Que ahorita estamos hablando del asunto de la reencarnación. Entonces, a la salida de Devachan está precisamente esta llave hasta abajo donde dice renacimiento físico. ¿Y qué sucede en el renacimiento físico? Aquí lo trae en orden, ¿no? O sea, recordemos que la doctrina teosófica, pues es una doctrina que conforma la sabiduría acumulada de todas las edades, que no se trata de una serie de lucubraciones o hipótesis conjuntadas por una serie de excéntricos, ¿no? A lo largo de la historia como la conocemos, ¿no? La teosofía es la sabiduría acumulada de todas las edades, por eso es que los pueblos más antiguos tienen conocimiento de esto. Ellos conocen la clasificación septenaria, y algunos pueblos incluso la dividen todavía más, que hablábamos en alguna ocasión con respecto de los mayas, ¿no? Nosotros vemos 7 principios en esta clasificación septenaria, pero los mayas incluso había un principio que lo desdoblaban hasta en 14 entidades, que solamente los gobernantes lograban, y no todos, algunos lograban hacer un poco densas esas rupas o esas formas que tienen que ver con las formas astrales, con las que se desdoblaban y vivían ritos iniciáticos, etcétera, ¿no? Que son cuestiones ya pues bastante interesantes, porque tienen que ver también con los procesos de la muerte. Lo que no tenemos todavía quizá muy claro es que nosotros todo el tiempo estamos muriendo, y la muerte física, como lo dice KH, que sabemos que es uno de los Mahatmas que entraba en contacto con Blavatsky, la muerte y el sueño son hermanos. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que cada noche que nosotros vamos a dormir, esa noche es una réplica de nuestra muerte,
¿sí? Si nosotros queremos conocer de estos temas, sí tenemos que adentrarnos a la literatura teosófica, como bien nos lo recuerda nuestra hermana Leonor. O sea, la teosofía exige disciplina, ¿sí? Exige una cierta pues preparación, hábito de la lectura. Nos vamos a encontrar con escollos pues de formación incluso académica o lectora, pero no importa, se pueden vencer. Y todo esto lo trato de aterrizar porque hay una pregunta muy interesante en el chat que está haciendo Ruth, donde dice, buenas noches a todos, gracias por compartir esta sabiduría profunda. Quisiera preguntar, ¿es posible que en esta encarnación me desvíe de la misión que al encarnar el ¿es posible retomar el camino? Gracias por su atención. O sea, esta pregunta es muy buena porque cuando nosotros vemos que en el renacimiento físico, volviendo a la tabla, la primera viñeta dice, el ego tiene una previsión de lo que será su vida en la Tierra. Tan solo esa viñeta nos puede llevar muchos días, sesiones de estudio, ¿sí? Porque tenemos que tener claro otra vez la clasificación septenaria. Ese es el ABC de toda la doctrina teosófica, ¿ok? Entonces, si la muerte y el sueño son hermanos, significa que yo, antes de despertarme, vuelvo a recibir informaciones del ego reencarnante para no olvidar esa misión de la que está hablando Ruth. Claro que sí. La muerte y el sueño son hermanos. El sueño... Estoy oyendo, mano. Está terrible la explicación. De los estados post-mortem. Entonces, es muy necesario que nosotros pongamos atención, no en el contenido simbólico de nuestros sueños. Eso no nos interesa. No tiene mucho que ver. Hay gente que anota los símbolos y todo. No tiene mucho que ver porque en realidad lo que nos interesa son las intuiciones que recibimos de ese ego reencarnante, y en esas intuiciones está precisamente la misión a la que hemos venido nosotros. Y que tomar el camino, claro que podemos retomar el camino. Hay físicos contemporáneos que sostienen incluso que nosotros hemos venido a resolver esos caos que hemos creado en vidas anteriores. Y además eso lo tienen comprobado pues en la física, ¿no? O sea, con matemáticas, que sería todo un tratado además de estos temas que son bastante aburridos y fuertes, ¿no? Pero entonces tiene relación esta pregunta que nos está haciendo esta hermana, ¿sí? Con esta revisión que se hace una vez que el ego reencarnante sale de Devachan. Yo regularmente no ocupo estas frases de una vez que salimos de Devachan, porque ¿qué es lo que sale de Devachan? La personalidad todavía no se ha conformado a la salida de Devachan. Lo que sale de Devachan es el ego reencarnante, es decir, la mónada, que es Atman, Buddhi, más manas. Eso es el ego reencarnante, y lo explica en esta tabla. Esta tabla aparece en una revista, es una tabla resumen que aparece en una revista que fue la revista 7, que es llamada así Atma Vidya. Atman, bueno, sabemos que significa como tal espíritu más elevado, y Vidya significa sabiduría, entonces la sabiduría o el conocimiento sobre el espíritu, ¿sí? Entonces, en esta tabla resumen y en esta revista pues, se conformaron otros artículos, es un libro, se formó un libro grueso que se editó hace algunos años, que editó un hermano que traducía obras directas de documentos de Blavatsky, ¿no? Y entonces llega a nuestros días con un material que es muy valioso, porque además de esta tabla, en la siguiente página viene la tabla donde se presenta nuevamente la clasificación septenaria, que ustedes saben que todos los que conformaron la Sociedad Teosófica de Origen, su misión de origen era difundir la clasificación septenaria. O sea, la misión era hacer entender a las personas que no solo somos lo físico, sino que hay otras entidades que nos conforman. Y ya si entendemos eso, entonces podemos comprender todos los fenómenos de la conciencia, como estos, las dudas, ¿no?, que tienen de la memoria, de la memoria física, o de la reminiscencia, que es una memoria del alma, ¿no?, de la recorporificación, la reencarnación, o sea, tantos fenómenos de la conciencia, el recuerdo, ¿no?, que se manifiestan en los fenómenos del sueño, por ejemplo, qué sucede en el sueño, ¿sí? Y es interesante que empecemos quizás como a estudiarlo ya de manera
personal, porque cada quien también yo entiendo que va a su tiempo, ¿no? Bueno, pues es así como de manera general lo que quería comentarles. Muchas gracias, Tere. Muy, muy ilustrativo. Miguel Burgos, que ya tenía su mano levantada, después Salomón y Sergio Salinas. Gracias. Gracias. Miguel. Sí, adelante, Miguel. Sí, gracias. Al final de la tabla que acaba de presentar Tere, la pongo. habla acerca de que en su camino el ego reencarnante después de la salida de Devachan y hacia la formación de un nuevo cuerpo físico, habla acerca de la formación o de, por decirlo así, ir recogiendo a través de la escalera de los mundos, por llamarlo así también, los racimos de atributos o los skandhas que ha trabajado hasta ese tiempo. Así se forma el cuerpo cámico, el cuerpo astral y finalmente el cuerpo físico. Si me permiten, quiero leer una parte de un artículo que se encuentra al final del libro 6 de la doctrina secreta. Es la página 217, si alguien quiere la referencia, de la edición de Berbera en español, y desde luego, y dice: a fin de comprender debidamente lo que sigue, conviene advertir que Manas puede simbolizarse por un triángulo superior relacionado con el Manas inferior mediante una tenue línea. Esta línea es el Antahkarana, el sendero o puente de comunicación que sirve de lazo entre la personalidad, cuyo cerebro físico está bajo el dominio de la mente animal, y la individualidad reencarnante, el ego espiritual, Manas, el Manú, el hombre divino. Este Manú pensante es lo único que reencarna. Repito, este Manú pensante es lo único que reencarna. En rigor, y esto tiene que ver con un comentario anterior también, las dos mentes, la espiritual y física o animal, son una, pero están separadas en dos durante la reencarnación, porque mientras aquella porción de lo divino que anima a la personalidad, separándose conscientemente del ego divino, y aquí cita una nota al pie de la página que dice: la esencia del ego divino es llama pura, una entidad a la que nada puede añadirse y de la que nada puede quitarse. Por lo tanto, no queda ella disminuida por las innumerables mentes inferiores que de ella se desprenden como chispas de la hoguera. Sirva esto de respuesta a la objeción de un esoterista que preguntaba cuál era la inextinguible esencia de la misma y única individualidad capaz de suministrar un intelecto humano para cada nueva personalidad en que se encarna. Este es el fin de la nota, y sigue diciendo, cuando habla acerca de separándose conscientemente del ego divino como pura, aunque densa sombra, se infunde, y aquí otra vez lo que está relacionado ahí con el cuarto renglón del renacimiento físico al final de esa hoja. Sigue diciendo aquí: ¿Ustedes qué comieron? Como pura, aunque densa sombra, se infunde en el cerebro y sentidos del feto al séptimo mes de embarazo. Cuando habla acerca de se infunde en el cerebro y sentidos del feto, quiero leer también una nota que está al pie de la página, que está relacionada con esta fisiología. Si queremos tratar de entender, hacemos el esfuerzo por comprender esta fisiología que nos ayuda a nosotros mismos aquí y ahora, no importa cuál sea la edad que tengamos, pero ¿de dónde proviene todo esto? Porque es fisiología oculta, según lo presenta esta nota al pie de la página. Dice, cuando habla acerca de se infunde como pura, aunque densa sombra que se infunde en el cerebro y sentidos del feto al séptimo mes del embarazo. Dice la nota al pie de la página: el cerebro o máquina de pensar no se limita a la cabeza. Entonces ya esto nos señala cuando la importancia de cuando dice se infunde en el cerebro y sentidos del feto. El cerebro o máquina de pensar no se limita a la cabeza,
sino que, como saben los fisiólogos no materialistas, todos los órganos del cuerpo humano, el corazón, el hígado, los pulmones, etcétera, así como los nervios y músculos tienen, por decirlo así, su peculiar cerebro o máquina de pensar. Como nuestro cerebro no interviene en las operaciones colectivas o individuales de cada órgano, preguntamos quién los guía tan certeramente en sus incesantes funciones, quién los mueve a operar, no como piezas de un reloj, según alegan algunos materialistas, que al menor tropiezo o rotura se paran, sino como entidades dotadas de instinto. Decir que es la naturaleza es no decir nada, porque después de todo la naturaleza no es ni más ni menos que el conjunto de todas esas funciones, la suma de cualidades y atributos físicos, mentales, etcétera, en el universo y el hombre. La totalidad de gentes o de agentes, quiere decir, la totalidad de agentes y fuerzas guiadas por leyes inteligentes. Y entonces, a mí me parece que concluye que nada, otra vez, nada está separado, y lo que llamamos cerebro está más que en el cerebro físico. Esta inteligencia se expresa en la totalidad de lo físico, y no solamente de lo físico, porque lo físico es solamente la última expresión, pero cuando hablamos acerca de la suma de cualidades y atributos físicos, mentales, etcétera, en el universo y el hombre, la totalidad de agentes y fuerzas guiadas por leyes inteligentes, nos ayuda a ver que desde el 7º mes de embarazo, esto entra en operación. Entonces, la conciencia de un feto es mucho más allá de lo que podamos comprender en primera instancia, porque ya pasamos por eso, pero otra vez no nos acordamos. Sigue diciendo, ya para concluir esta cita. Como pura, aunque densa sombra, esta proyección de mana superior, es como pura, aunque densa sombra, se infunde en el cerebro y sentidos del feto al 7º mes del embarazo. El mana superior no se une con la criatura hasta los 7 años de edad. Esta desglosada esencia, o mejor dicho, el reflejo o sombra del mana superior, se convierte, según crece el niño, en un principio distinto pensante del hombre, cuyo principal instrumento es el cerebro físico. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Miguel. Pues tienen la mano levantada, ya veo que para preguntas, Salomón, Sergio y Guillermo Reyes. Salomón, si gustas preguntar, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, tengo una duda en cuanto a Devachan. Si cuando el ego reencarnante pasa a Devachan, si las tendencias buenas, positivas, altruistas, van a Devachan o no. Yo quiero suponer que sí, y además quiero saber si en Devachan, yendo estas tendencias positivas, altruistas, o de todo aquello que ese ser pues quiso hacer. Por ejemplo, a lo mejor le gustó la música, y a lo mejor en Devachan puede haber algún efecto positivo y de evolución. Puede evolucionar un poco más en Devachan. Al regresar a una nueva encarnación, ¿afecta o no afecta? ¿Influye o no influye Devachan en el nuevo ser? Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Alguien que quiera contestar? Tere. Ahorita que me toque el... Okay. A ver, sí. Sigue con Sergio. Y ya luego le contesto a Salomón, si gusta. Sí. Entonces, Tere, ¿quieres? Sí, ¿quieres, sí, claro.
Mira, la pregunta es muy buena porque volvemos a retomar, ¿no? Tenemos que saber la clasificación septenaria y tenemos que saber qué es el bardo, y entonces este bardo está compuesto por estos 3 estados, ya dijimos subjetivos, ¿no? Pero entonces, en estos 3 estados, ya Salomón ya tiene ubicado que el de Bachán es el último, y entonces en este último estado entra solamente lo que tiene que ver con el ego reencarnante, que decimos es la mónada, es decir, Atman, Buddhi, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Cómo quedó el resto de los componentes de nuestra entidad, ¿no? ¿Dónde quedaron los otros 4? Bueno, esos que conformaban la personalidad se han quedado en cama loca, disgregándose, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de skandhas, porque la palabra que es preferible utilizar es skandha, ¿por qué? Porque tendencia es aquello que nunca alcanzamos. Ahí en nuestras clases de física, en la preparatoria, estudiábamos que un número que tiende a 0 nunca va a ser 0. Pero si nosotros tenemos tales o cuales atributos, significa que entonces sí los tenemos. No son tendencias, no tendemos hacia un atributo, sino que quizás ya lo tenemos, ¿no? Por ahí decían de estas cualidades que hacen a un hombre un gran músico, o un gran artista, o un hombre muy sensible que ayuda a su comunidad, etcétera. O sea, eso no se trabaja de un día a otro, ¿no? Es algo que ya es un atributo alcanzado que se viene pues todavía desarrollando. Entonces ocupamos preferible la palabra skandha, que proviene de la raíz en sánscrito skan, que significa levantar. Skan significa levantar. Entonces, estas skandhas son propiamente elementales que levantamos de cada plano al que entender qué es lo que reencarna. No solo tengo que saber los estados después de la muerte, o sea, el bardo, la clasificación septenaria, sino además la correspondencia de cada entidad, es decir, de lo que llaman algunos cuerpo, tampoco es tan correcto utilizar esa forma, porque hace que antropomorficemos estas entidades, ¿sí? Es decir, yo tengo un cuerpo mental, tengo un cuerpo físico, un cuerpo emocional, y entonces le doy la forma de hombre a esas emociones, pero también a la intelectualidad o al pensamiento, cuando aquellos ya no tienen precisamente una forma humana. Entonces, la palabra que utilizamos son principios, vehículos, entidades, ¿no? Entonces, no solo tengo que saber de este bardo y de la clasificación septenaria, sino también de los planos de la naturaleza, que tienen una correspondencia con los principios. Es decir, cada principio toma átomos o toma elementales, como se acomoden un poco más de inicio, ya después vamos puliendo los conceptos, toma átomos de cada plano, ¿sí? Y a eso, ese efecto de levantar, una vez que el ego reencarnante sale de Devachan, literal, levanta átomos de cada plano para volver a corporificarse, ¿sí? Es decir, a formar la personalidad. Y entonces es que se comprende mejor, las skandhas son esos átomos afines a lo que se involucró con el ego reencarnante y que por las leyes de la naturaleza vuelven a adicionarse a ese ego reencarnante para formar una nueva personalidad, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos a ir comprendiéndolo mejor en la medida en que estudiemos estas 3 cuestiones, ¿no? Decimos estados post-mortem o el bardo, ¿sí? La clasificación septenaria, que es el ABC de toda la doctrina teosófica, y los planos de la naturaleza. Y entonces ahí vamos a comprender que a la salida de Devachan, ¿qué sucede? Si en Devachan solo estuvieron estas 3 entidades que fueron Atma o Atman, Buddhi y Manas, cuando sale de Devachan este ego reencarnante, empiezan a formarse las otras entidades que van a conformar la personalidad. Entonces, ¿qué skandhas están en Devachan? Desde luego que hay skandhas para cada principio, es decir, átomos elementales. Las skandhas, cuando estudiamos ya profundamente qué son las skandhas, encontramos en libros, bueno, La Deidad del Cosmos y el Hombre es un excelente libro para estudiar, no un curso introductorio de teosofía, un curso ya más profundo de teosofía, porque viene dividido en 2 partes. Exactamente los mismos capítulos que vemos en la primera aparecen en la segunda, pero más profundamente. Y comprendemos entonces qué skandhas estuvieron en Devachan
y cuáles otras se forman una vez que este ego reencarnante sale de este estado de conciencia, en donde realmente vamos a, bueno, va el ego reencarnante a quitarse la personalidad que fue. O sea, muchos decimos, es donde va lo superior, donde están los ángeles, donde... Sí, pero ese estado de beatitud, su naturaleza es quitarle a ese ego reencarnante la personalidad que acaba de abandonar. Por eso es que los Mahatma no tienen Devachan. Y queda como una cuestión de introducción para que cada uno, por curiosidad propia, se adentre más a estudiar por qué los Mahatmas no tienen Devachan. ¿Sí? Es una cuestión muy interesante que nos va permitiendo hacer mejores conceptos de lo que estudiamos, ¿no? Bueno, pues es lo que quería comentar. Rafa quiere comentar algo. Ok, bueno. Comento algo nada más porque pues se mencionó. Realmente, bueno, rápido un comentario muy chiquito. El estudio de la teosofía, pues sí, implica meterse por todos lados, ¿no? En el estudio de la ciencia, en el estudio de la historia, en el estudio de las lenguas, en el estudio de tantas cosas que tienen relación con la naturaleza. Bueno, este comentario lo menciono porque al nosotros hacer mención de la palabra átomo, no estamos pensando en el átomo que pues, estudioso, señor Niels Bohr, se llamó, generó un modelo en el cual pues encontramos ahí en ese modelo el protón, el electrón, el neutrón, y bueno, su modelito ahí que da vueltas y el spin y todo ese asunto, ¿no? El spin, la velocidad en la que da vuelta el electrón. No, no es ese el que estamos abordando. Este concepto de átomo, pues definitivamente no tiene nada que ver con lo que estudiamos en teosofía. ¿Por qué? Simplemente porque etimológicamente la palabra átomo viene de sin y tomon, que es corte, o división. Entonces, si nosotros juntamos este vocablo, entonces este fonema, significa sin división. Entonces, nosotros vemos un modelo que nos presentan actualmente de un átomo, pues está dividido, o sea, realmente pues es una contradicción total. Entonces, sí, tenemos que meternos demasiado, ¿no? Entonces, cambiar todas esas ideas de lo que tenemos como estudio ahora, pues nos va a costar trabajo, ¿no? Porque sí hemos sido educados y nosotros sustituimos la semántica de cada vocablo, de cada concepto, por cosas que no tienen nada que ver. O sea, una cosa es la evolución de una palabra y otra cosa que le cambiamos el significado totalmente. Bueno, eso es lo que quiero comentar. Gracias. Okay, muchas gracias. Va a preguntar Sergio Salinas. Tiene la mano levantada. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí, así es. Pues voy a intentar formular mi pregunta porque ahora mismo conforme hablan y yo trato de organizar mis pensamientos, me pregunto y me respondo y luego me vuelvo a preguntar y ya no sé cómo va a quedar organizada mi pregunta, pero voy a tratar de formularla lo mejor posible. Tiene que ver con el asunto de la intuición, obviamente el asunto de la encarnación y el asunto del karma. La pregunta que tengo que me surge con frecuencia es ¿cómo evitamos caer los que nos enteramos de todos estos temas en ya sea la complacencia o la depresión o la desesperanza, cuando te das cuenta efectivamente que lo que te toca es lo que te tiene que tocar? Porque si nos atenemos a esta máxima de que efectivamente las consecuencias que estás viviendo son las que generaste en algún punto anterior, pues te quedas así como que, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué hago para evitarlas si es posible? Y si no es posible evitarlas, entonces, ¿cómo enfrentarlas sin que esto me lleve a un proceso de posible depresión o de posible apatía también? Supongo, a mí me ha pasado, ¿no? Bueno, si no puedo hacer nada al respecto y ya de todos modos me va a tocar, pues ahora, ¿qué hago? Y en muchas ocasiones he escuchado hermanos hablar de que el sufrimiento es el mecanismo a través del cual esta deuda se salda. Pero también he escuchado en otros grupos o en otras fuentes relacionadas con el asunto budista que no solo es el sufrimiento, sino la toma de conciencia y la acción que se deriva de esa toma de conciencia para poder empezar a saldar esa deuda. Y
para amarrar ya mi pregunta finalmente a todo esto es, si los que estamos en este plano estamos saldando esas deudas y gozando también de lo que sembramos en ciclos anteriores, y podemos tener una influencia en la humanidad con nuestros propios pensamientos y nuestras acciones, ¿cómo podemos hacer los que estamos en esto para también protegernos de las influencias o los malos pensamientos o las malas intenciones de gente que podría estar rodeándonos? Y la respuesta que siempre he obtenido, la verdad es que no me ha satisfecho casi nunca, porque básicamente es, enfoca tus energías de manera positiva y nada va a pasar, pero aún así yo siento que me hace falta algo que me diga, mira, puedes hacer esto para que esto no te afecte, porque honestamente, si tengo que remitirme a mi intuición, yo tengo muchos años ya, hermanos, con esa intuición de que hay algo que estoy pasando, que estoy viviendo, que no necesariamente estoy gestando yo mismo. Y no sé si es porque todavía mi ego está muy aterrizado y no lo quiere aceptar, o si es porque efectivamente hay algo ahí que yo de verdad, con toda sinceridad, intuyo que no es mío, pues, y que haces, que dices, bueno, he estado ante esta oportunidad, ante esta posibilidad, y de repente todo se cae. Y dices, wow, pues, ¿por qué pasó, no? Y bueno, pues quizá me falta mucho camino por recorrer, pero eso es lo que les quiero contar, y a ver si alguien me quiere comentar algo también al respecto. Muchas gracias. No, gracias, Sergio. Aquí estamos todos. Gracias. Pues por eso estamos estudiando esto, ¿no? Yo creo que muchos. No sé si alguien quiera contestar. También está entró Guillermo, como logia Sirio. No sé si alguien quiera contestar la pregunta de Sergio, que está muy interesante. No, nos dejaste pensando, Sergio. Sí, ya llevo yo algunos años en eso también. Bueno, está yo creo que ahorita te vamos a contestar bien. No sé si alguien está, María Concepción, y también está otra pregunta de Salomón, y que también iba a contestar Guillermo. Y yo creo que te vamos a contestar, Sergio, pero nada más. Muchas gracias, muchas gracias. gracias. A ver, Guillermo. Sí. A ver si ahora sí me escucho por aquí mejor que en el otro. ¿Sí me escucho en este? Sí. Ah, perfecto. Confirmo. Ahorita te contesto un poco a mi punto de bestia, mi opinión para tu pregunta tan precisa y que fue al final. Por eso, por orden de prelación, digamos, ahorita al final te trataré de contestarte. Primeramente quisiera establecer que, como esto yo entiendo que es un curso básico, siempre se nos ha dicho en pedagogía que debemos empezar por una opción que se llama clarificación de conceptos. Y aquí hay conceptos muy básicos, porque de repente podemos oír palabras como escandas, como rondas, como manas, que incluso desde el principio, y alguien que esté llegando a esto, pues le suena ruso, chino, japonés. Y pues bueno, hay que tener el ánimo de poder entrarle, que tarde o temprano también podemos llegar a comprender ese tipo de conceptos. Pero hay que iniciar por lo primero. O sea, en la naturaleza primero va el 1, luego el 2 y luego el 3. El único lugar donde va el 2 antes que el 1 es en el 21. Entonces tenemos que tomar en cuenta que tenemos que empezar por conceptos muy, muy básicos. El señor Gautama Buda decía que quien ve el mundo desde la ignorancia lo ve como un desorden, como un caos, pero quien lo ve desde la sabiduría lo ve como un orden, como un cosmos, porque un orden perfecto rige el universo. Entonces lo que tenemos que hacer siempre los estudiantes de teosofía es tratar de ver el orden en el caos, porque las leyes rigen el universo. Ante la pregunta de la reencarnación, que es una de las leyes básicas que se nos enseña en teosofía, tendríamos 3 formas de afrontarla. La primera forma es la forma religiosa, que nos dice que nuestro destino nos lo da una deidad, a menudo parecida al hombre, una sombra gigante del hombre,
que te va diciendo a ti que te toque esto, a él que le den pan, a él lo voy a poner a prueba, y ya saben que de repente te dicen cuando te pasan cosas, es que Dios te está poniendo a prueba, ¿no? Eso es como una frase mainstream, muy común, de que te digan. Esa es una opción, que todo sea hecho por la mano de Dios y a la voluntad de Dios y a su arbitrio, una deidad arbitraria. La otra opción sería que toda la vida, la manifestación, se va dando por casualidades, que es lo que manifiestan muchos cientificistas, de que somos un agregado de átomos y de materia y que la conciencia es una contingencia que nada más salió como que de casualidad y que también de casualidad se puede acabar el mundo en un ratito, que empezó una explosión y es el modo científico. Y hay otra que nos da la filosofía antigua, la sabiduría perenne, que es la teosofía, que nos da la opción de la reencarnación, donde nos explican en base a una ley, la ley que sobre la que se sustenta la reencarnación, hablando básicamente de la ley de los ciclos, porque en realidad todo se manifiesta y se remanifiesta. Esa es la primera ley. Entender la reencarnación es entender la ley de los ciclos. Y tomemos en cuenta que decimos reencarnación limitándonos a que hablamos como de la carne. Si se fijan, ya estamos limitándonos, porque en realidad sería la ley de la remanifestación. El universo, el cosmos entran en manifestación y en no manifestación. Entran en día, entran en noche, entran en pralaya y entran en un bambántara, en una diástole y una sístole, en un despertar y en un dormir. Siempre se está hablando de esos ciclos. Entonces ahí tendremos el fundamento de que una de las leyes que tendremos que dominar es la ley de la reencarnación, que la ley de la reencarnación es la ley de la esperanza, porque nos da la esperanza de que no en un solo ciclo vamos a acabar todo lo que tenemos que ver, que tendremos otras oportunidades. Y va muy emparejada con la otra ley, que es la ley de la justicia, que es la ley del karma, o la ley de retribución, que hoy también lo tocaremos, muchos ven con fatalidad y con fatalismo, y eso no ha servido a veces muy poco en la India, y aquí también el karma malentendido, que lo entienden como fatalidad, incluso lo ven como algo malo, ya me tocó algo malo, pues es mi karma, o si ven alguien que esté en la calle, o viviendo situación de calle, y dice, pues no, ¿qué karma tendrá? O siempre se le achaca, no le achacamos lo bueno a veces, ¿no? Pensamos siempre karma como algo malo. Pero entonces aquí tendremos ya como que la primera ley es la ley cíclica, la que fundamenta la ley de la reencarnación. Pero nosotros aquí, teósofos, tenemos que tomar siempre el lado práctico, el lado pragmático. A menudo se nos ha acusado de que somos muy practicantes y poco practicantes, y que estamos muy ocupados en el más allá y poco preocupados en el más acá. Entonces aterricemos esto de una manera práctica y digamos, recuerdo la historia que nos contaban de que los alumnos platicaban frente a su maestro sobre había vida después de la vida. Tenían una discusión acalorada y el maestro únicamente estaba tomando su té y se sonreía y cada vez se sonreía más. Y eso intrigó a los alumnos y de repente los alumnos le preguntaron, oiga maestro, ¿se está usted burlando? ¿Por qué estamos discutiendo seriamente si hay vida después de la muerte? ¿Y por qué se ríe? Y dice, no me estoy burlando de ustedes, les dijo el maestro. Lo que pasa es que estoy muy interesado porque veo que la gente que menos vive sus vidas son las que más preguntan si hay vida después de la vida. La pregunta para ustedes sería, ¿están viviendo su vida antes de morir? Y esa es una pregunta que tendríamos que hacernos. Si estamos viviendo nuestra realidad, nuestra vida, en este más acá, y no tan preocupados por el más allá. Sí es importante entender todas las leyes del más allá, porque una de las labores que puede hacer todo ser espiritual y todo ser que ha metido la nariz en esto de la teosofía es quitar el miedo a la muerte, como bien llegó a citar nuestro hermano hace rato, Rafa, de que de repente tenemos un gran miedo a la muerte. Y la gente que sea, a pesar de que nuestras religiones nos dicen siempre de que van a ir al cielo, y hasta verbalmente decimos de que cuando alguien murió ya pasó mejor vida, pero nadie se la cree. Yo siempre he dicho que los que pasan a mejor vida son los herederos, eso sí que ni qué. Tengo un amigo que acaba de fallecer, su papá y le heredó toda su fábrica y todo, y él sí de veras pasó a mejor vida, porque anda paseando y gastándose todo de papá. Entonces siempre tenemos la duda, aunque nos enseñen eso, tenemos la duda, y ante la muerte le tenemos miedo. Que finalmente, como bien decía Tere, vivimos un simulacro todas las noches, porque dormir es pariente del morir. Lo contrario de morir no es vivir, lo contrario de la muerte es el nacimiento, es nacimiento y muerte como ciclos. La vida siempre continúa, la vida siempre está bajo diferentes manifestaciones, igual que nos ocurre en el sueño. Al otro día despertamos y el amanecer es amanecer, volvemos a nacer en cada nuevo despertar.
Entonces no tendríamos que tener miedo a morir, porque finalmente es como irse a dormir, nada más que la diferencia es que no te puedes levantar para ir al baño, ¿verdad? Eso digo yo siempre. Pero por eso incluso la palabra cementerio significa dormitorio. Siempre busquemos la raíz de las palabras. Cementerio significa dormitorio, porque el cementerio nos vamos a dormir. Y esa es una idea muy esperanzadora de que volveremos a estar. Contestando ahora un poquito la pregunta de que nos hacía Salomón, el Devachan, que también ya es un término que habría que aclarar, algunos lo igualan con el cielo, pero no es como el cielo. Es todo un tema que ojalá lo puedan ver en profundidad en su momento. Pero siempre se nos ha dicho que el Devachan es el lugar de las consecuencias. Ahí no se crean causas. O sea, no se puede evolucionar en Devachan, porque pues, sería muy bonito ir a tomar un curso allá y luego bajar, ¿no? No, el verdadero lugar de las causas es aquí, en esta vida física. El Devachan es como una recompensa subjetiva para el ego, como un descanso, y que sí puede aprovecharlo de una manera, pero cada quien tendrá su Devachan. El Apache, para el Apache será ir a cazar búfalos en las praderas de Manitú, para el músico será estar oyendo grandes sinfonías, qué sé yo. Cada quien tendrá su propio Devachan porque es un estado subjetivo, volvemos a eso. Entonces no se avanza del lado del Devachan, eso nos dice la enseñanza. Por otra parte, ya para ser más breve, porque se nos va el tiempo, con lo que nos dice Sergio, siempre se nos habló de que el karma, hay diferentes tipos de karma. Básicamente se hablaba, en la literatura se habla del Paradama karma, que es el karma que se de manifestación emocional, el Sanchita karma, que es el de manifestación mental, y el Agami karma o karma de manifestación física. O sea, en cada nivel, cada consecuencia tiene en los tres mundos materiales, porque no olvidemos que también el mundo es materia emocional y materia mental, también son vehículos materiales. En todos ellos se repercute, porque tú puedes hacer una labor, por ejemplo, dar limosna y se te recuperará el dinero que diste por karma, pero si lo diste por motivos egoístas, también en la emoción tendrás una consecuencia. O sea, porque no solamente es el acto, es también los motivos, que es lo más importante de un acto, por qué motivo lo hiciste. Pero el karma, ya viéndolo en esos tres aspectos, también nos da la idea de que hay karma que es, el símil que siempre he manejado, es que el karma lo podríamos interpretar como si fuera una pelota, un globo o una bala de cañón. Entonces, por eso no tienes que tener desesperanza, porque tú de repente ves venir una bola negra, pero tú no sabes si es un globo, si es una pelota de plástico de esas de 10 pesos que venden aquí en Casahueda, en Jalapa, de esos de plástico, si es un balón de fútbol profesional o si es una bala de cañón. ¿Y cuál es tu deber? Hacer por desviarla, ¿no? Como portero, desviarlo. Hay karma que sí puedes desviar, el que sería el balón de plástico. Hay otro karma que puedes desviar, que sería el balón de fútbol, que sí, con un esfuerzo puedes cambiar. Pero habría otro karma que sería el símil de la bala de cañón, que ahora sí que aunque hagas lo que hagas y te pague, y como te quites y te pongas y como dispongas, te va a tocar. Ese es, por ejemplo, cuando naces con ciertas limitaciones físicas ya de origen, como Helen Keller, que nace sorda, ciega y muda. Imagínate que es un karma tan terrible. Cuando ya lo traes en tu hardware, en tu botella, eso no lo cambias tan fácil. Si naces, por ejemplo, enano o algo, ya tienes un karma muy fuerte que no vas a poder cambiar. Pero otro karmas más directos, la situación es que la mayoría de las veces no sabemos cuál es el tipo de karma con el que estamos tratando. Entonces tendríamos que hacer con esperanza como hace el campesino, que cuando están en tierras de temporal, que él cumple con sembrar la semilla, sin saber si va a llover o no, pero que no quede por él. Tú tienes que hacer el esfuerzo por cambiar tu situación. Hay veces que la situación se impone sobre ti y hay veces que no. Entonces, se diría siempre que es como una ecuación donde tu vida va a ser C y va a estar determinada por A y por B. Imagínate un pajarito que está en una jaula donde el hombre es él y sus circunstancias. Entonces, tus circunstancias a veces te pueden constreñir demasiado. Un pajarito que nace en una jaula, pues tiene poca libertad para escoger qué tipo de vida lleva. Uno que está en los árboles, pues sí puede escoger más, ¿no? Entonces, hay gente que nace por mismas limitaciones con una jaula. Entonces, si A es más grande que B, el resultado de C va a ser diferente. Por eso, cada uno tenemos diferentes formas de encontrar, pero siempre tendremos que verlo con ánimo y sin desánimo y pensar que está en nuestras manos
como dijera Manervo, el hombre es el arquitecto de su propio destino y que nosotros estamos creando nuestro propio destino día con día. Y lo que va a ser será, pero nuestro deber es siempre sembrar y sembrar la buena semilla con la esperanza de que dé el fruto necesario. Y pues no me extiendo más porque si no voy a seguir tardeando. Gracias. Gracias, gracias, Guillermo. Gracias, hermano. Un abrazo, mi hermano. Muy bien, pues Salomón tenía abierta, estaba levantada su mano y también Carmen de Poza Rica. Bueno, ya, ya me contestó Guillermo lo que más quería saber en cuanto a si la experiencia ante Bachán ayudaba en algo al nuevo ser. Sin embargo, también quisiera, bueno, ya es un poco tarde, pero entonces las causas se generan en este plano y los efectos se dan en Cama Loca y en Devachan. Sin embargo, creo yo, simplemente lo creo así, que las causas se dan aquí y los efectos también se dan aquí, porque si hacemos algo malo, aquí mismo lo pagamos. Pero ya me explicó un poquito Guillermo en cuanto a los efectos. Karma instantáneo le llaman en Facebook. ¿Perdón? Karma instantáneo. Ah, ok. Eso es lo que más quería saber. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Bueno. Sí, por favor, Carmen. Yo nada más quería pues dar las gracias. Es muy aclaratoria todo lo que hemos estado oyendo, pero yo tengo una experiencia sobre la depresión. Muchas personas no nos damos cuenta de que estamos deprimidos. Yo caí en la depresión hace mucho tiempo y un hermanito me dijo que cuando estés deprimida tienes que levantarte, porque eso es lo peor. Entonces, muchas veces estamos tan deprimidos y estamos tan mal que no vemos que estamos, deprimidos. Las demás gentes sí lo ven, pero caemos en el juego de las personas con las que convivimos, que son las que nos hacen o son con las que estamos en depresión. Y entonces, ninguna de ellas nos podemos ver a la cara y decir, tú estás así y yo estoy así también, o tú estás así, vamos a arreglarlo. Entonces, la depresión es difícil y salir de la depresión y darnos cuenta, pues yo creo que es el primer paso para poder ver que debe de haber alguien, y nos aferramos a las religiones, nos aferramos a lo que nos digan, haz esto y te va a resultar. Afortunadamente, la teosofía es una ayuda muy grande, pero no todos podemos despertar con ella. No todos. Nos vamos con los hermanitos y nos perdemos más. Así que yo era mi comentario nada más. Algo dijo el hermano Sergio Salinas que de la depresión y me acordé yo de eso. Es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Bueno, pues sí, ya son las 9. Pues aquí teníamos una pregunta de Esther sobre los órganos, la donación de órganos, pero eso sí ya corresponde a otro tema, por la cuestión de ¿qué sucede con la cuestión de, si es todo un tema, la cuestión de la, como dice aquí también Terayala, o sea, si ya se vuelve a enfermar el mismo órgano que se dio, ya es otra cosa que se tiene que, es otro tema, muy interesante y muy amplio. Pues muy bien. Pues ya siendo las 9 de la noche, yo agradezco de veras a todos los hermanos que están entrando, que entraron, todos los miembros que entraron aquí a esta sesión, ¿no? Y todo el apoyo que recibí, pues, de
Pues de Tere, de Guillermo, de Miguel, de Enrique. Bueno, la verdad, estoy muy agradecida. Y bueno, pues aquí es donde se demuestra que somos todos hermanos, ¿no? Muchas gracias por todo. Y vamos a cerrar con con Conchita. Muchas gracias también. Entonces y todo. Vamos a poner la de o poderes ocultos, la invocación. A ver si la tengo aquí. O vida oculta, ¿no? No me dejen ponerla para que todos lo digamos. Ahí está. Ay, desapareció. Ahí está. Perdón. Es que me hago bolas. Bueno, ahí está. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás. Así sea. Así sea. Pues agradezco a todos y pues muchas gracias. El próximo martes esperamos, Salomón, el próximo martes, esperemos que ya Enrique esté bien y que nos comparta también sus clases introductorias que preparó muy bien, excelentemente. Y pues gracias, un abrazo a todos. Gracias, Rafael. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Pero qué gusto verlos. Gracias, Guillermo. Lulú, gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Aunque no me contestaron, gracias. Pues gracias. Hiciste bien tu papel. Lo dejamos para la próxima. Pregunta, igual que Salomón. Gracias, Salomón, por tus preguntas, que siempre ilustran. Gracias, Gracias a todos. Buenas gracias preguntas. por participar. Muchas gracias, Almadel, y a todos. Vale, buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, bye bye.